Bienvenidos, muy bienvenidos a este estudio bíblico basado en el libro Sueños y Visiones que Dios me dio el privilegio de escribir durante 15 años de experiencias personales, experiencias bíblicas e investigaciones y escuchando sueños y experiencias de otras personas y enseñanza de siervos de Dios. Bienvenido a este estudio bíblico. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga ricamente y disfrútalo a continuación. El tema a tratar es sueños que no son sueños. Muchas veces tenemos muchas visiones y revelaciones que las confundimos con sueños, pero vamos a dar esto aquí de una forma muy detallada en este estudio bíblico y se irá señalando varias formas en que esto sucede. Percepciones espirituales. Se conoce como percepciones espirituales la capacidad espiritual de oír o ver por revelación ciertas situaciones que suceden en la vida de la persona que sueña. Son revelaciones sobrenaturales, donde el Espíritu Santo permite soñar o visualizar muchas vivencias reales que están sucediendo en el mismo momento del sueño o de la visión. En estos casos, a veces las visiones se pueden confundir con sueños. Estas percepciones pueden ocurrir en forma de visiones o sueños fugaces. Pueden ser tanto audibles o simbólicas, que se oyen palabras o se ven solamente símbolos. Hay muchos ejemplos bíblicos de percepciones espirituales. Se mencionan algunos casos que se encuentran registrados en las Sagradas Escrituras. A Jacob, el ángel de Dios se le aparece en sueño, mostrándole cómo sus rebaños eran aumentados de manera sobrenatural por la gracia de Dios en el mismo momento cuando soñaba. Y esta reproducción se hacía sin necesidad de técnicas humanas. Y el mismo ángel le revela en sueño que la multiplicación de su ganado sería permanente. También encontramos al suegro de Jacob, cuando dice así la Biblia en Génesis 31:24. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche, y le dijo: guárdate que no hables mal a Jacob descomedidamente. El mensaje tenía que ver con relaciones humanas, que Labán y Jacob se reconciliasen, que evitaran una guerra familiar que podría dejar consecuencias funestas. Otro ejemplo es durante la guerra entre Siria e Israel. Eliseo le divulgaba al rey cuáles eran los planes del rey enemigo, del rey de Siria. Eso está narrado en Segunda de Reyes capítulo 6, versículo del 8 al 13. El rey de Israel estaba muy preocupado por la guerra, porque Siria era un pueblo muy poderoso en ejército, pero tenía allí al profeta de Dios, a Eliseo. Él le dijo: no salgan porque el ejército enemigo les tiene preparada una emboscada en tal lugar. Y todas esas palabras de Eliseo evitaron que Israel tuviese muchas derrotas. Cuando el rey de Siria se dio cuenta que no podía triunfar ante Israel porque Israel no había caído en las trampas que ellos habían preparado de antemano, ante lo cual el rey de Siria preguntó, muy enojado, que entre ellos había un espía, que había alguien que les estaba traicionando. Pero le dijeron que el informante del enemigo, o sea de Israel, era el profeta Eliseo, que revelaba todos los secretos que el rey hablaba en lo más profundo de su alcoba.
Eliseo escuchaba todo lo que hablaba el rey de Siria, y ambos estaban a una distancia de más de 400 kilómetros separados. Pero allí estaba un altavoz, el altavoz del Espíritu Santo, diciéndole a Eliseo todo lo que estaban hablando allá. Bendito sea Dios. Hay testimonios reales de percepciones espirituales. Hay muchos casos, pero voy a mencionar algunos en especial, donde la persona que sueña o que ve la visión se siente implicado directamente en esto. Siente que es parte de lo que está sucediendo. En una visión veía que una mujer que yo conocía pisoteaba un billete de alta nominación, dinero de alta nominación, de alto valor, y cuando pisoteaba contra el suelo decía toda clase de improperio, deseándome toda clase de males. Pasado un tiempo me pude enterar que esa señora había dicho una profecía falsa en contra mí. Pero yo no le di importancia a eso. No me preocupó. Lo único que me preocupó y me dio tristeza es que muchos incautos creyeron esa profecía como algo real. Otro testimonio es, una señorita soñaba que estaba recién nacida. Y en el hospital donde se encontraba, la estaba inscribiendo en el registro civil de nacimiento. Al despertar quedó con la inquietud de ese sueño e inmediatamente buscó dicho documento. Y fue tal la sorpresa que aparecía registrada con 1 año más de edad. Durante 16 años no había notado ese error. Otro testimonio donde el que sueña o ve la visión se siente implicado, pero indirectamente. Son percepciones que se pueden tener acerca de ciertas situaciones que otras personas estén viviendo. Un hermano en la fe me decía que en su casa hospedó a una pareja de esposos. En los pocos días de permanencia de estos huéspedes, este hermano dice que soñó varias noches con licor. Esta revelación le preocupó. Dijo, algo está pasando en mi familia, no sé qué es eso. Esto le conllevó a dialogar con sus huéspedes. Y ellos le confesaron que vendían licor al por mayor. O sea, el Señor estaba revelando lo que ellos hacían. Esto es percepción espiritual. Todas estas clases de percepciones hay que confirmarlas para no caer en autoconfusión y malas interpretaciones que pueden traer consecuencias desagradables, afectando las relaciones interpersonales. Se comprueban que son reales cuando en primer lugar se dejan en las manos de Dios y el resultado va después, para entender bien cuál es la interpretación y el significado. Visiones fugaces. Las visiones fugaces se dan de manera simbólica o audibles. Ocurren estando dormidos en un nivel de sueño liviano, esto es, en un estado somnoliento, entre dormidos y despiertos. Pueden ocurrir de día o de noche. El apóstol Pablo en visión nocturna ve a un varón macedonio que lo llama y le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Obedece a esta revelación divina, por lo cual viaja y se queda establecido en Macedonia durante una buena temporada. El propósito de este llamado era evangelizar, que era la tarea del apóstol Pablo misionero. Estas visiones contienen mensajes directos de parte de Dios. En la mayoría de veces no necesitan interpretación. Sus propósitos son los siguientes. Primero, intercesión. Orar por el motivo de la visión. Si es algo preocupante o desafiante, o si es algo que también motiva,
que algo que ha visto que le ha dado alegría, orar por esos motivos. Segundo, advertencia, son mensajes urgentes, Dios ofreciendo su protección. Encontramos una parábola en Lucas capítulo 12, versículos 16 al 20. Dice así Jesús: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Ahí estaba la visión fugaz a lo último. En pocas palabras le habían dicho: necio, lo que tienes, ¿a quién le irá a quedar? ¿Quién lo irá a heredar? Porque vienen por ti, vienen por tu alma en esta noche. Tercero, proféticos. Algo grande o pequeño el Señor quiere revelar. ¿Y cuál es el objetivo de esto? ¿De lo pequeño o de lo grande? El Señor quiere aumentar el grado de revelación en la persona que ve o que sueña. Quiere aumentar más esa alta revelación, cada día más enseñarle. Las visiones fugaces, ya sean en símbolos o voces, contienen mensajes poderosos. Por lo tanto, se deben considerar sus contenidos y su significado. Muchas veces Dios quiere revelar secretos ocultos que suceden en el entorno que vive el que ve la visión. Algo que está sucediendo a su alrededor, algo que está sucediendo en su casa, algo que está sucediendo en personas que usted conoce. Esta forma de visiones no es inducida por medio de fármacos, medicinas o medicamentos que producen muchas visiones raras, producto de esas medicinas, ni por narcóticos o drogadicción o drogas psicodélicas, ni por el efecto del licor, y mucho menos producida por la esquizofrenia, que es una enfermedad donde la persona tiene una personalidad dividida, donde ve visiones y oye voces que le atormentan. Al contrario, son voces dadas no en forma de pensamiento, sino que el que las oye, la mayoría de veces las oye solo él y no otros que estén a su alrededor, como pasó con el profeta Daniel. Lo mismo puede suceder cuando es visión con simbolismos. El contenido de las visiones fugaces es de pocas palabras. Dios le revela al hombre, así como lo hizo en Isaías, revelándole mensajes al oído. Isaías 22:14, él mismo dice: esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová. Cuando el Señor revela al oído, es una intimidad, es algo en secreto, algo confidencial. Cuando ya Dios va tomando confianza en la persona porque le busca, porque busca la presencia de Dios, agrada a Dios, vive en santidad, entonces Él le va revelando muchas cosas secretas, las va poniendo a su conocimiento. Se presentan dos testimonios de visiones fugaces a continuación. Primero, una visión fugaz. Trabajé como profesor en una institución educativa que era grande en locación y estudiantes. Tenía en funcionamiento la sección preescolar, primaria y bachillerato. En una ocasión el rector decía que al ver un avión sobrevolar el colegio le daba pánico, porque varias veces había soñado que una de esas naves se estrellaba contra ese lugar. Pero por ignorancia sobre el tema había cero comentarios. Pasados pocos años, ese centro educativo fue clausurado definitivamente.
lo cerraron. Después que esto sucede, es que caigo en cuenta de la visión que tuvo el rector. El accidente era fracaso. La institución fue clausurada y su propio edificio demolido para dar paso a un gran centro comercial. Otro testimonio es un mensaje en 4 palabras. Alguien me contaba que su papá había sido asesinado y el día del sepelio llegó uno de los amigos del difunto. Se acercó al féretro y comenzó a exclamar unas palabras conmovedoras dirigidas a su extinto amigo, diciéndole que era una pérdida irreparable, que hombres honorables como ese no habían, que la ciudad perdía a alguien grande, que su familia lo iba a extrañar toda la vida. Y mientras hablaba, un familiar del difunto escuchó una voz resonante en su oído, la voz del Señor que le decía: ese es el asesino. En otras palabras, ese es el autor intelectual. Lugares vistos con anticipación. Cantidades de veces he escuchado a muchas personas decir: este lugar lo he visto antes, referente a muchos lugares que están viendo en fotografías, videos o personalmente. El Señor quiere revelar algo nuevo, en una revelación sobrenatural. Tiene que ver con lugares reales, como ciudades, paisajes naturales, países, localidades, población, sitios, viviendas, iglesias y muchos más. El cielo está conectado con la tierra. Lo que allí se decreta se cumple en la tierra. De aquí que Dios da la capacidad de ver los cielos abiertos y mostrar por revelación lugares terrenales con algún propósito especial. Todo lo revelado sobre los lugares terrenales tienen propósitos espirituales. Son de cumplimientos reales. Dios anticipa lo próximo a suceder. Amós 3:7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Estas revelaciones pueden suceder de día o de noche, estando dormidos o despiertos. Referente al sueño de dormir, ocurren en los cabeceos de la noche, al dormir en un nivel de sueños livianos, esto es, en un estado somnoliento, entre dormido y despierto. También sucede en el momento de la oración, como le sucedió a Daniel, cuando dice en el capítulo de Daniel, capítulo 9, versículos 20 y 21, aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el nombre de mi santo Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. En el momento de orar, el Señor muestra muchos lugares, algunas veces con algún propósito especial. En cuanto a las imágenes gráficas o visiones, se dan de manera repentina. Dios toma la iniciativa, enviando su Espíritu Santo para revelarle una visión a quien desee dársela en el momento inesperado. Ver estos lugares en sueño o visión son señales que da el Señor sin necesidad de pedírselas. Al visualizar ciudades y domicilio, o también oír los respectivos nombres de esos lugares. En Hechos capítulo 9, versículo 11, el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas
a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. El Señor da direcciones, da nombre de calles. También en Hechos capítulo 10, versículo 32, dice: envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. También da nombre de ciudades, da nombre de personas con algún propósito especial. Estas revelaciones no se olvidan fácilmente, quedando como una impresión en la mente del que vio la visión, como una fotocopia, como algo que ha sido grabado allí en su mente permanentemente. Sobre estos lugares vistos con anticipación, hay lugares conocidos y desconocidos. Voy a tratar primeramente sobre los lugares conocidos. Estos tienen dos variantes, una positiva y otra negativa. Vamos a verlo de manera positiva. Y tomemos el ejemplo de la Biblia. En Ezequiel capítulo 40, versículo 2, dice Ezequiel: en visiones Dios me llevó a la tierra de Israel. En algunas ocasiones la persona es envuelta en una visión y llevada a cierto lugar. Es una visión simbólica que envolvió a Ezequiel. Fue llevado en visión hasta Israel, donde contempló el templo de Jerusalén, en el cual había servido años atrás. Y allí ve cómo estaba el templo que había sido destruido hacía 14 años. Y el Señor le pone en su vista como un rayo X. En ese mismo momento le era revelado cómo sería la gloria del nuevo templo, cómo era el santuario, cómo veía que un ángel en forma de bronce estaba allí. Y él estaba viendo todo con sus ojos espirituales. Estaba viendo la gloria del nuevo templo. El objetivo de la visión era de consolación, para que el pueblo entendiera que Dios estaba con ellos a pesar de la adversidad. De manera positiva se puede ver esto así: al conocer muchos lugares que vemos a diariamente, pero en un sueño o en una visión se ven transformaciones físicas convertidas en lugares vistosos, atractivos y hermosos a la vista. Eso es que vienen cambios tremendos para esos lugares que se ven allí en la visión. Vienen con el tiempo renovaciones grandes de manera material, que van a impactar en la vida de ciudades, de lugares, de casas y de muchos lugares, que Dios está mostrando lo que va a suceder próximamente en ellos. También en los lugares conocidos tomamos la variante negativa. Es ver lugares que tienen buena presencia física transformados en lugares ruinosos, abandonados y feos a la vista, despreciables. Jeremías, por medio de una visión, profetiza que Judá sería invadida y convertida en ruinas. Jeremías 4, versículo del 26 al 27, dice así: miré, he aquí que el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así lo dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Los lugares desconocidos, vistos anticipadamente por medio de revelación, se pueden llegar a conocer presencialmente. La persona ve el lugar en sueño o visión, y después de cierto tiempo lo conoce personalmente. Se menciona el testimonio de Patricio Simes,
y su esposa Elena Young. Este testimonio aparece en el diario El Tiempo de la ciudad de Bogotá, Colombia. Dice así de estos misioneros que venían de parte de la Cruzada Mundial Británica. Abro comillas. El último domingo de febrero de 1936, la pareja se paró justo al frente del que sería su nuevo hogar. Una humilde vivienda ubicada en el sector de Tres Esquinas, en el centro de Bogotá. Esta es la casa que el Señor me mostró en una visión antes de salir de Inglaterra. Según la voluntad de Dios, es aquí donde nos conviene vivir, pronunció Elena, mientras levantaba sus escasas pertenencias del suelo y entraba junto a su esposo a una nueva vida. Cierro comillas. Se recomienda no olvidar estas clases de revelaciones. Cuando se escucha a veces decir a muchas personas, parece que esto yo lo viví, o tal persona o lugar lo he visto antes, pero no recuerdo cuándo fue. Esto sucede porque anteriormente tuvieron visiones y sueños de los que no se acuerdan. Por lo regular son revelaciones que el Señor está dando, y por falta de conocimiento sobre las visiones se olvidan. Al suceder esto, el Señor está hablando y no se le presta cuidado. Gracias por la atención. Dios les bendiga ricamente a todos. Aquí voy a dejar el número de mi WhatsApp escrito allí a un lado del video, allí en la información que hay adicional en letras, y puedes llamar o escribir si tienes algunas preguntas sobre sueños y visiones, o si hay un sueño que no puedes interpretar bien, para ayudarte a la interpretación correcta de él, o si tienes algún motivo de oración, siempre estoy a la orden para servirte. Muchas gracias a todos. Gracias por la atención. Dios les bendiga.